Bueno, pues bienvenidos a los que estáis viendo esto en diferido. Que sepáis que hacemos esto en directo en Twitch los domingos. Y hacemos investigaciones de campo y luego las analizamos aquí. Investigamos páginas web, investigamos canales de YouTube extraños, vídeos, fotografías supuestamente paranormales. Les encontramos el truco, les encontramos la costura. Y bueno, nos gusta ser muy críticos con todo esto de lo sobrenatural, lo paranormal, las teorías un poco raras. Nos gusta ser críticos. Ojo, que no irrespetuosos. Aquí, el respeto ante todo. Uno de estos temas que inevitablemente tratamos aquí, pues tiene que ver con la cultura de Internet. Los creepypastas, los ARGs. Y tal vez uno de los personajes más famosos, más característico, sea Slenderman. No el primero, pero desde luego uno de los más importantes. Yo diría que el más importante. Pero Slenderman, tal vez a día de hoy, para los jóvenes que entran a Internet, ya forma parte del Legendarium. Para los que llegamos a Internet antes que Slenderman, pues Slenderman fue algo que apareció y que ya nos pillaba mayorcitos, y hubo una generación a la cual Slenderman y su evolución le pilló en la edad buena en la que te interesan estos temas, ¿no? Con la preadolescencia, en la que sientes curiosidad por todo lo extraño, y pese a ser una creación, que aquí veremos, una creación con un autor, con una fecha, con un lugar concreto, una creación ficticia, pues bueno, mucha gente se tomó en serio y llegaron a pasar cosas turbias al respecto. Pero bueno, ¿qué es esto de Slenderman? Slenderman se creó o apareció en 2009 en un foro conocido, muy conocido en Internet, en 4chan, en un tema, en un subforo, en una categoría donde se estaba haciendo un concurso de fotografía, de edición de fotografía. Y el reto era editar fotografías antiguas para que parecieran pues sobrenaturales, que tuvieran algún elemento sobrenatural, algún elemento de terror. Uno de los participantes, pues editó un par de fotografías y añadió a una figura alta, a una figura con traje, con la cara totalmente blanca y con los brazos extremadamente largos. Una figura pues que efectivamente llamaba la atención por pasar desapercibido en el primer momento en que ves las imágenes, pero por generar algún tipo de una especie de inquietud, de miedo de qué estará haciendo. En principio se hablaba de que esta criatura, este tal Slenderman, se dedicaba a secuestrar niños, siempre estaba alrededor de niños, en las primeras imágenes que salían de él. Y claro, poco a poco esta figura fue saliendo de ese concurso, de ese foro, y fue siendo adoptada por prácticamente todo Internet, ¿no? Como digo, el creador, Erik Knudsen, se pronunciará, editó dos fotografías realmente antiguas, de 1926, y ahí le hizo cositas. Entonces por eso tiene esa gracia. Pero, como vais a estar viendo en estas imágenes, la figura explotó, ¿no? Hubo algo que diferenció a esta publicación de Erik del resto de publicaciones. Recordemos, un concurso donde la única premisa era editar fotografías antiguas para que parecieran sobrenaturales, pero Erik añadió 2 pies de foto. A la primera foto le añadió el siguiente texto: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. Y en la segunda fotografía puso este pie de foto: una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niñas desaparecieron, y hemos visto a un demonio con forma humanoide, a quien se le conoce como Slenderman o Slenderman. Deformidades citadas por oficiales como defectos de cámara. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real
confiscada como evidencia. Solo con estos dos pequeños textos, lo que hizo Eric, no sé si de forma deliberada o de forma accidental, fue crear un trasfondo, crear una historia, dotar de una historia a esas fotografías que había editado. Esta que está pasando ahora mismo detrás es la de la biblioteca. Poco a poco hubo más gente que se quiso venir a esta nueva historia que se estaba creando. Esto es lo bueno de Internet. Las leyendas urbanas creadas en Internet pues son inevitablemente compartidas e inevitablemente robadas y modificadas. Tenemos la suerte de saber el origen de Slenderman. No es tan fácil con otro tipo de leyendas urbanas de Internet o, como se les conoce, creepypastas. Es complicado saber el origen, el autor original, etc. Pero con Slenderman yo considero que es de las primeras puras que se crearon no para ser un creepypasta, se crearon como otra cosa y acabó siendo un creepypasta. Tal vez os suenen otras como Jack de... ¿Cómo se llama? El Jack este, ¿sabes? El que sonríe mucho y está muerto. No me sale el nombre ahora. Está el Ben Drowned. Bueno, hay unas cuantas figuras pop de Internet que ya fueron creadas con intención de tener ese nombre de leyenda, ¿no? De creepypasta. No así con Slenderman, que podemos decir que de alguna forma era más puro. Jeff the Killer, exacto, Jeff the Killer, perdón. Me corrigen en el chat. Esta figura, como decimos, Slenderman al final es que es el padre, ¿no? Hubo una generación de youtubers que lo conocieron a partir de los videojuegos. A partir de 2011 empezaron a crearse muchos videojuegos. El más famoso es el de las 8 páginas perdidas, en el que podemos ver pues un juego mal hecho en primera persona, en el que hay que recolectar 8 páginas y que puedes sentir la presencia de Slenderman a tu alrededor y pues la cámara empieza a funcionar mal. Es decir, aquí poco a poco se fueron añadiendo elementos al legendarium colectivo de Slenderman. Lo que en origen solo entre comillas, un personaje con un background muy cortito, la historia de la biblioteca y la historia de los niños, pues se le iban añadiendo cositas. Como por ejemplo, que se podía teletransportar. Lo vimos en el videojuego. Podías girarte y verlo, y cuando te volvías a girar ya no estaba o estaba más cerca. El hecho de que la pantalla empieza a funcionar mal. Esto lo expandió todavía más el proyecto conocido como Marvel Hornets, que estamos actualmente viendo en el canal, como experiencia de webserie, de juego de realidad alternativa, pero otros muchos proyectos audiovisuales como Tribes 12, Everyman Hybrid o Croatian Files, que es un proyecto español de ARG, de vídeo, hablan de la figura de Slenderman de una forma u otra. Pero no todo es ficción y pues hubo una generación, la mía, que lo vimos como pues bueno, algo más, como los Gormiti o como este tipo de cosas que son cosas de chiquillos, que a ti ya te pilla mayor. Hubo otra generación que lo descubrió en tiempo real y disfrutó de esa creación, como cuando pues, no sé, yo era pequeño y nos contaban historias en el campamento en verano. Pues supongo que es algo así, lo que viene a sustituir esas historias que se inventaba pues, un chico del curso superior y contaba historias en las últimas cenas del colegio cuando ya vas, que ya es verano y es hacer cenas de despedida y cosas de esas. Pero hubo otra generación que cuando llegó, pues llegó en mal momento. Llegó en mal momento porque se dejaron influenciar mucho. En 2014, ojo, 2014, Slenderman ya tenía un recorrido. Todo el mundo sabía que era una creación artificial. Nadie pensaba que en verdad fuera un asesino ni nada así. Sin embargo, pues los niños son influenciables. Dos niñas de 12 años, 12 años, dos niñas de 12 años apuñalan 19 veces a una compañera de clase. Una la sujeta y la otra le mete 19 puñaladas. Cuidado. A la policía les dicen que esto lo han hecho porque ellas quieren ser acólitos de Slenderman. Porque a Slenderman hay que demostrarle que eres digno haciendo daño a la gente, ¿no? Y esto es algo curioso porque en ningún momento, Slenderman, lo que se dice de forma original es que secuestra niños, pero en ningún momento se habla de que haya un culto, de que haya que hacer ningún tipo de sacrificio. Es decir,
entre ese 2009 y este 2014 en el que pasó este accidente, bueno, incidente, no accidente, hubo una leyenda que se fue moviendo, que fue creciendo por sí sola, lejos del control del autor original, que obviamente cuando pasó esto salió diciendo que se sentía culpable en cierta forma, que no era, pues desde luego, su deseo que una historia de miedo, una historia para contar simplemente, pues acabará siendo esto, ¿no? La policía cogió a las chiquillas y no las pudo culpar, no las metió en la cárcel, no las metió en un centro porque no sabían muy bien cómo reaccionar ante esto. Supongo que acabarían de psicólogos. La víctima no murió, se salvó porque, o sea, una niña de 12 años apuñalada 19 veces. Quiero decir, con 12 años es una niña, el cuerpo es pequeñito, hay muy poco sitio para meter 19 puñaladas. Y se salvó porque pasó un ciclista por allí y la llevó al hospital a tiempo. Cuidado con eso, ¿eh? Y bueno, un poco tiempo después, pero muy poco, en septiembre del mismo año, 2014, hubo otro caso de un adolescente en Florida que le prendió fuego a su casa mientras su madre y su hermana de 9 años estaban dentro. Y aquí la niña no confesó nada relacionado con Slenderman, pero la policía descubrió que en su ordenador, en el ordenador al que la niña podía acceder, que continuamente estaba entrando en páginas relacionadas con el mundo de Slenderman, con relatos, con, pues eso, fanfictions, es decir, que la leyenda de Slenderman, como hemos dicho antes, había crecido por sí sola, había cobrado vida. Esta niña lo que estaba haciendo era recrear lo que decía la historia original, la fotografía original. Esta foto fue tomada una semana antes de que la biblioteca ardiera, y lo que ella estaba haciendo era de alguna forma recrear eso, no con la intención de caerle bien a Slenderman ni nada así, sino simplemente porque, bueno, lo había leído. Hay algunos casos más relacionados, pero relacionados como muy cogidos con pinzas, ¿no? Pues igual que cuando en España hubo el incidente de la katana, lo relacionaron con los juegos de rol y con Final Fantasy, pues porque, mira, pues las cosas son así, ¿no? En la vida. Pero aquí nos surge una idea muy interesante. No sé si conocéis el concepto de tulpas o de egregor. Un egregor, para la, si no me equivoco, cultura eslava o griega, no lo recuerdo, y un tulpa para la cultura, para la religión budista, son creaciones físicas de conceptos mentales. Si sabéis algo de Warhammer 40.000, pues pasa un poco lo mismo con los dioses del caos. Es decir, las personas creen en algo hasta tal punto que puede llegar a ser real. Es muy interesante pensar que ya no estamos hablando de monstruos mitológicos o antiguas historias de cientos de años o de personajes como Drácula, Hombre Lobo, cosas así más clásicas. Estamos hablando de una creación súper reciente para los que estamos aquí. Probablemente nos parezca una historia para niños, pero pensemos que hay generaciones enteras que han crecido con esa historia de Slenderman como nosotros crecimos con historias, pues, no sé, las que sea para cada uno de nosotros, ¿no? Y dejamos la pregunta ahí. ¿Puede ser que esta creación ficticia, esta historia ficticia, este concurso de fotografía haya implantado una idea en la mente hasta el punto de que toda una generación conectada a través de internet, una historia que ha llegado a un conocimiento de todo el planeta conectado a internet sabe quién es Slenderman? Puede ser que toda esa conciencia puesta en una historia ficticia en principio pueda acabar convirtiendo a una idea en una cuestión real, que esa tulpa, que ese egregor cobre vida. Bueno, pues es una pregunta que dejamos ahí. Por nuestra parte vamos a seguir disfrutando de webseries y de proyectos como Marvel Hornets, como Tribe 12, y bueno, espero que os haya interesado este pequeño resumen del origen de Slenderman y que disfrutéis ahora sabiendo de qué va esto, que Slenderman no solo es un videojuego cutre al que los youtubers en 2012 se pusieron ahí a jugar y a darse sustos cutres, que hay mucho más de lo que parece detrás de Slenderman.
Hasta el próximo vídeo.